Hola queridos estudiantes, bienvenidos una vez más a una clase de literatura. En esta ocasión vamos a tratar sobre el cuento urbano 2 y vamos a especificar sobre uno de nuestros autores peruanos favoritos dentro de la cuentística peruana. Vayamos a conocerlo entonces. Como recordaba, el cuento urbano trata sobre una temática que tiene que ver con la ciudad y eso en una clase anterior le hemos hablado. En esta ocasión vamos a hablar de un personaje muy famoso dentro de nuestra cultura peruana, dentro del país, y que ha sido muy leído gracias a lo magistral de su obra y de su narración precisamente. Él es Julio Ramón Ribeiro. Algunos le llaman el mejor cuentista peruano por sus magistrales narraciones, sobre todo en la cuentística. Veamos entonces un poco sobre la biografía de él. Él nace el 31 de agosto de 1929 en Santa Beatriz, Lima. Él perteneció a una familia acomodada. En realidad fue una familia de clase media. Estudió en un colegio de Champañat, que es uno de los más reconocidos en Lima, y también en la Universidad Católica del Perú. Ahí va a estudiar Derecho. Posteriormente, él viaja a Europa con una beca que se le va a dar y llega a Barcelona. Ahí, por su propia voluntad, pues experimenta la condición de marginalidad, ¿no? Lo cual le permite conocer cabalmente la visión de los mundos de los seres desarraigados. Él culmina su beca más o menos en 1953, viaja a París, donde reside en un barrio latino para preparar una tesis de literatura francesa en la Universidad de la Sorbona. En esos entonces, en este viaje que hizo a Europa, y precisamente en París, es que escribe Los gallinazos sin pluma. Esa experiencia de sentirse marginado le va a servir para poder relatar o narrar este cuento. Fijó su residencia entonces en París por más de 30 años, solo volvió definitivamente al Perú pocos años antes de su fallecimiento. Él volvió exactamente en 1956. Luego hizo otros viajes, por supuesto, ya con otro tipo de actividad, ¿no? También regresó pues a Alemania, ¿no? Y volvió a hacer otra estadía por allá. Pero su paso definitivo fue en Lima, fue en 1958, donde empezó a trabajar como profesor en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho. Su adicción al tabaco propició su muerte por cáncer pulmonar. Y es que Ribeiro era un fumador compulsivo. Y justamente tiene una obra que se titula Solo para fumadores, donde relata cierta experiencia con respecto a este vicio. Poco antes de fallecer, en 1994, fue galardonado con el Premio Juan Rulfo de México, uno de los premios más importantes de lengua castellana. En ese año, después de recibir, él va a tener complicaciones justamente por ese cáncer pulmonar. Pues bien, estos fueron algunos de los acontecimientos muy importantes que debemos saber con respecto a Julio Ramón Ribeiro. Dentro de sus obras más importantes tenemos, y lo vamos a hablar de manera cronológica, Crónica de San Gabriel, publicada en 1960. Esta es una novela que trata sobre la vida de Lucho, un adolescente que acaba de concluir la escuela y que es llevado por uno de sus tíos a una hacienda denominada San Gabriel, en el norte de la sierra. En esta hacienda, además de conocer más de la realidad de su país, se va a conocer a sí mismo. Esa es una de las temáticas justamente que trata Ribeiro, la exploración de la identidad o del ser humano. Por otro lado, nosotros tenemos también Los hombres y las botellas, publicada en 1964. Los hombres y las botellas es un libro de cuentos del escritor que fue publicado en 1964 y que constituye un tercer libro de relatos, donde también vamos a tener mucha temática con respecto a la marginalidad, la falta de identidad, en fin. Y luego tenemos La palabra del mudo, que va a reunir sus cuentos, va a ser una recopilación de cuentos desde más o menos 1955,
Y bueno, eh, esta compilación van a figurar mucho los prólogos, es decir, los inicios de los libros que había hecho anteriormente. Fue publicado, como se menciona, en 1973 y posteriormente él mismo y otras han cambiado de grupo de cuentos, ¿no? Y han cambiado las ediciones. Es decir, si inicialmente en el primer libro tuvo 20 cuentos, en la segunda edición de este mismo libro pudo haber cambiado y disminuir los cuentos y así sucesivamente. En cada edición vamos a tener que los cuentos aumentan o disminuyen o se modifican de cierta manera. Para este caso, siempre ha tratado de incrementar los cuentos. También tenemos Solo para Fumadores de 1987. Este es un libro de cuentos también, ¿no? Y fue publicado como un libro individual, además que forma parte de La Palabra del Mudo. Fue uno de los últimos libros publicados individualmente por Julio Ramón Ribeiro. Por otro lado tenemos Silvio en el Rosedal, que este libro se mezclan historias sobre el paso del tiempo, como podemos verlo en el Polvo del Saber, Tristes Querellas en la Vieja Quinta que hemos leído, la discriminación de alienación, el Marqués de los Gavilanes, entre otros temas. Incluso se agregan cuentos antiguos que el autor había descartado de otros libros como El Carrusel o Demetrio de corte fantástico. Este es similar a Doblaje, que también hemos leído ya en una ocasión anterior. Pues bien, si queremos hablar de manera rápida sobre las características de la obra de Ribeiro, podríamos decir una de las características esenciales, hablando formalmente, es la linealidad en el relato. ¿Qué quiere decir esto? Que parte desde un punto cero hasta terminar el cuento. Lo que no hacen otros escritores, por ejemplo, como Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa en su cuento Los Cachorros utiliza dos tiempos, el del presente y el pasado. En cambio, en Ribeiro se diría que empieza de un presente y va a continuar hasta terminar la narración, ¿no? Sin hacer recuerdos o saltos al pasado, como nosotros hemos visto, por ejemplo, en el doblaje, como hemos visto también en Viejas Querellas de la vieja, Viejas Querellas de la Quinta, por ejemplo, ¿no? Presenta el mundo oficial y el mundo marginal, por supuesto, porque hay un mundo de clase media que él presenta, esa clase acomodada, esa clase de personas que siempre viven pues con un buen estatus social económico, y por el otro lado presenta también al mundo marginal. Recordemos a las gallinas sin pluma, a los personajes de alineación también que se quiere infiltrar en un mundo al cual no les pertenece o una clase social al cual no le pertenece, ¿no? También podemos ver, eh, bueno, un personaje de la oficialidad se podría decir, pues, el personaje principal del doblaje, ¿no? Que es el mismo personaje narrador, que es una persona muy acomodada, que se puede dar, pues, el lujo de poder viajar, ¿no? En fin. Su temática es esencialmente urbana, sin embargo puede tener una temática también muy diversa. Por ejemplo, uno de los temas es la discriminación que se puede ver en Alienación, como había mencionado, y la falta de identidad. Es decir, este personaje no se identificó, no se encuentra a él mismo, por tanto trata de inmiscuirse o trata de relacionarse con otro grupo de personas. La explotación y la diferencia de clases sociales también es una de las temáticas que vamos a poder ver, por ejemplo, en el cuento Fénix. El amor lo vamos a poder explorar en Silvio en el Rosedal, la frustración en el cuento Dirección Equivocada, en Alienación, ¿no? La vida y la muerte también, y hechos fantásticos que vamos a poder observar nosotros en cuentos como el doblaje. Habría que agregar también que hay ciertos cuentos que hablan sobre locura, ¿no? Al no aceptar la propia realidad,
como sería el Marqués y los Gavilanes también. Pues bien, este ha sido un recorrido muy rápido sobre la obra de Julio Ramón Ribeiro. Un dato con respecto a el libro La palabra del mudo, que reúne la mayoría de sus cuentos. ¿Cuál es ese dato? Que él escribe la significación de la palabra del mudo y dice lo siguiente: cuando alguien se pregunta, ¿no? ¿Por qué ponerle la palabra del mudo? ¿No? El mudo tiene palabra, ¿no? Y Ribeiro da la siguiente explicación: porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo les he restituido ese hábito negado y les he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias. ¿Qué quiere decir? Que él, a través de los cuentos, está tratando de darle una voz a ese mudo que no es escuchado. A través de presentar su realidad, está diciéndonos: miren, esta es nuestra realidad de gente que no es escuchada y yo estoy hablando por ellos, ¿no? Entonces, así debemos de entender por qué él habla de la palabra del mudo. Como había mencionado, esta obra estaba compuesta por los siguientes libros, que fueron publicados anteriormente y de forma individual: Los gallinazos sin pluma, Cuentos de circunstancia, Las botellas y los hombres, Tres historias sublevantes, Los cautivos, El próximo mes, Me nivelo y Silvio en el Rosedal. Pues bien, hasta aquí el video. Recuerda que nosotros tenemos todavía una clase de reforzamiento donde vamos a hablar precisamente del cuento que estamos leyendo. Espero que te haya gustado y será hasta una próxima clase. Hasta luego.